bajo el cielo de un imperio que se extendía desde las ardientes arenas del desierto africano hasta las frías nieblas de las islas británicas. Roma, la ciudad eterna, latía como el inexorable corazón de un mundo entero. En el año 64 después de Cristo, mientras las legiones romanas custodiaban las fronteras más distantes y los comerciantes navegaban por los mares interiores transportando especias, sedas y esclavos, la capital del Imperio Romano se alzaba monumental, colosal y abarrotada, una impresionante amalgama de opulencia imperial y miseria popular. Entre las colinas históricas y los valles llenos de callejuelas tortuosas, se erguían palacios resplandecientes, templos consagrados a los dioses eternos, foros repletos de voces y plazas donde el destino de la República, ahora extinta, había sido sellado. Roma era al mismo tiempo una maravilla de la ingeniería y un laberinto de fragilidad humana. Los acueductos que cruzaban los cielos sobre arcos de piedra aseguraban agua limpia a las fuentes públicas y a las casas más acomodadas, mientras que las insulae, edificios altos y precarios donde vivía la mayoría de la población, se amontonaban peligrosamente sobre calles estrechas y sofocantes, impregnadas por el olor a humo, sudor y fermentación. Más de 1 millón de habitantes respiraban el mismo aire denso, y cada esquina, cada mercado y cada taberna era escenario de encuentros, intrigas y supervivencias, de donde emergía un cotidiano vibrante y desordenado, pero siempre al borde del caos. En lo alto del Palatino, las domus de senadores y patricios deslumbraban con sus mosaicos, jardines y fuentes murmurantes, protegidas del tumulto de la plebe. El Foro Romano, centro político y económico, hervía de magistrados, abogados, vendedores y curiosos, todos bajo la sombra de las columnas corintias y de los arcos triunfales que eternizaban las conquistas militares. Y junto al esplendor de las obras públicas, como el Panteón y los baños termales, subsistían callejuelas claustrofóbicas donde la madera y la paja formaban una combinación tan inflamable como inevitable, propiciando desde siempre el temido espectro de los incendios devastadores. La ciudad en ese momento ya había experimentado las llamas de la destrucción en otras épocas, pero ninguna había sacudido su estructura y su orgullo como la que se aproximaba silenciosamente. Sin embargo, antes del fuego, Roma exhalaba la confianza de una civilización que creía ser invencible, amparada por las legiones invictas, por la Pax Romana y por el derecho que había codificado el mundo conocido. Entre plazas y santuarios, entre foros y tabernas, la ciudad vibraba con las carreras en el circo máximo, con las tragedias representadas en los teatros y con los rumores de conspiraciones palaciegas que hacían temblar incluso los cimientos del Palatino. La capital del mundo no dormía, ni se detenía. Por la noche, bajo el titilante resplandor de antorchas y lámparas de aceite, los barrios populares se llenaban de voces, de canciones y de peligros ocultos en las sombras. Los guardias patrullaban las vías principales, pero muchos sabían que el verdadero poder residía no solo en el Senado o en la Guardia Pretoriana, sino en el anonimato de las multitudes y en la vastedad incontrolable de la metrópolis. Roma era un organismo vivo, cuyos pulmones eran los mercados, su estómago las tabernas y sus intestinos las cloacas que serpenteaban bajo las piedras gastadas de las vías. En el trono imperial, Nerón, joven y excéntrico, ejercía el poder supremo, mientras los rumores sobre su predilección por las artes y su aversión a las obligaciones administrativas ya despertaban sonrisas cínicas y miradas desconfiadas entre los políticos más veteranos. Aún así, pocos podían imaginar que en breve la propia ciudad que simbolizaba el poder absoluto sería consumida por las llamas y que su gobernante quedaría eternamente asociado a esa tragedia. Roma, en ese instante, era el centro absoluto del mundo. Magnífica y vulnerable, espléndida y frágil, lista para ser eternizada por la historia no solo por sus glorias, sino también por sus ruinas humeantes. Nero Claudius Caesar, Augustus Germanicus, el nombre resonaba en los pasillos del Palatino y en las plazas de Roma, como el de un emperador cuya figura desbordaba las fronteras del poder convencional y se proyectaba, con igual intensidad,
en los dominios del arte, la extravagancia y el escándalo. Hijo de Agripina la Menor, bisnieta de Augusto y hermana de Calígula, Nerón no nació destinado al trono. Su ascenso fue resultado de una intrincada red de alianzas, intrigas y asesinatos cuidadosamente tramados por su madre, cuya ambición y astucia moldearon el camino del joven hacia el poder supremo del imperio. Cuando, a los 17 años, Nerón asumió el trono, el mundo romano se encontró ante un soberano tan joven como inexperto, pero rodeado de un entorno político sagaz, compuesto por el filósofo Séneca, su tutor, y por el prefecto del pretorio, Burro. Bajo su orientación, los primeros años de gobierno parecieron anunciar una era de justicia, clemencia y estabilidad, pero el velo de equilibrio pronto se desgarró, revelando la esencia compleja y contradictoria de Nerón, un hombre que, más que gobernar, deseaba ser adorado, no como emperador sino como artista. Nerón sentía un amor visceral por las artes escénicas, sobre todo por el canto, la poesía y el teatro. No le bastaba que los poetas cantaran su gloria o que los escultores inmortalizaran su imagen en mármol. Nerón quería ser él mismo el poeta, el cantante y el actor. Se vestía con las túnicas de los trágicos griegos, empuñaba la lira con la destreza de un músico consumado e interpretaba largos y emotivos monólogos, ya fuera ante audiencias íntimas en la corte o en espectáculos públicos que escandalizaban a los sectores más tradicionales de la élite romana, para quienes tales manifestaciones eran indignas de un princeps. Esa pasión artística, sin embargo, no era mero capricho o frivolidad. Era, más bien, la expresión de una personalidad que buscaba romper las ataduras del rígido protocolo imperial, afirmándose como un creador, un ser superior, cuya genialidad artística justificaría cualquier transgresión política o moral. Para Nerón, gobernar y crear eran dos caras de la misma moneda, y su búsqueda de la gloria estética se transformó, gradualmente, en un camino peligroso, marcado por la alienación de la aristocracia y por el descrédito en los círculos senatoriales. A medida que su necesidad de aprobación artística crecía, también aumentaban su paranoia y su intolerancia a la crítica. Las relaciones familiares se deterioraron de forma irremediable. Su madre, Agripina, fue asesinada por orden suya, en un crimen que estremeció a Roma y que, según algunos, señaló el momento en que Nerón abandonó cualquier vestigio del gobierno moderado de sus primeros años. Su esposa, Octavia, fue repudiada y ejecutada bajo falsas acusaciones, mientras que su nueva amante, Popea Sabina, reinaba soberana sobre el corazón del emperador y sobre los pasillos del poder. Políticamente, Nerón se alejaba cada vez más de las funciones administrativas, delegando el gobierno a favoritos y ministros, mientras se concentraba cada vez más en sus presentaciones artísticas, viajes y proyectos megalomaníacos, como la construcción de la Domus Aurea, el palacio que años después sería visto como el símbolo máximo de su supuesta locura y de su insensibilidad ante las tragedias públicas. Sin embargo, a pesar de sus excentricidades y crueldades, Nerón supo cultivar una relación ambigua con el pueblo romano. Promovía espectáculos grandiosos en el Circo Máximo, distribuía alimentos en tiempos de escasez y organizaba festividades memorables, asegurando una popularidad que, durante mucho tiempo, lo protegió de la caída. Su imagen entre las masas contrastaba con la aversión que despertaba en el Senado y entre los miembros más tradicionales de la élite, para quienes Nerón representaba no solo la degeneración moral del imperio, sino el colapso de los valores republicanos que aún subsistían en la memoria colectiva. Así, en vísperas del gran incendio que marcaría su existencia para siempre, Nerón era un emperador en plena metamorfosis, de joven prometedor a artista incomprendido, de gobernante a tirano, de hombre a mito trágico. Su nombre ya se confundía con leyendas y rumores, y su destino, entrelazado con el de la ciudad que lo había coronado soberano, estaba a punto de ser sellado por las llamas que consumirían Roma y eternizarían, para siempre, la cuestión: ¿fue Nerón el incendiario de Roma o solo su víctima más ilustre? La noche del 18 al 19 de julio del año 64 después de Cristo comenzó como tantas otras bajo el cielo cálido del verano romano, con los vientos calientes
serpenteando por las estrechas callejuelas de la Subura y por los corredores del Circo Máximo, donde puestos de madera, tiendas de lona y almacenes inflamables componían un escenario propicio para el desastre. No existía, en la Roma de aquella época, un cuerpo de bomberos organizado, ni tampoco regulaciones eficaces que impidieran el hacinamiento de estructuras frágiles y combustibles que revestían los barrios más populosos de la ciudad. El riesgo de incendio era constante, pero aquella noche sería diferente, extraordinaria, apocalíptica. Según los relatos de Tácito, fue precisamente en una de las tiendas ubicadas en las cercanías del Circo Máximo donde comenzó el fuego, como una lengua de llama hambrienta que rápidamente se propagó impulsada por el viento y alimentada por las construcciones de madera resecas por el calor del verano. El fuego, inicialmente contenido en una parte del mercado, pronto escapó de control, extendiéndose con violencia en varias direcciones. En cuestión de horas, las llamas alcanzaron no solo las tiendas comerciales, sino también las viviendas cercanas, trepando por las colinas, saltando callejones, atravesando patios y consumiendo una a una las barriadas adyacentes. Los gritos de las primeras víctimas se mezclaron con el crujir de las maderas incendiadas, el gemido de las estructuras que cedían y la estampida desesperada de familias enteras que intentaban, en vano, salvar sus pertenencias y escapar de las llamas. Las calles estrechas, tortuosas y abarrotadas se transformaron rápidamente en trampas mortales, donde muchos fueron asfixiados por el humo o aplastados bajo los escombros de los edificios en colapso. A medida que la noche avanzaba, la claridad rojiza de las llamas teñía el cielo, reflejándose en las aguas del Tíber y siendo vista desde colinas distantes como el Gianicolo y el Quirinal. El pánico pronto se extendió por toda la ciudad. El fuego implacable no respetaba templos, monumentos ni casas nobles. Todo era reducido a cenizas con la misma indiferencia. Ni siquiera el Palatino, símbolo del poder imperial, fue librado de la amenaza. Mientras los más ricos huían a sus villas en los alrededores, cargando joyas y provisiones. Los pobres, una vez más, eran abandonados a su suerte, acorralados en las callejuelas sin salida, donde el fuego consumía incluso la esperanza. Los intentos de combatir el incendio resultaron insuficientes y desorganizados. Las autoridades, tomadas por sorpresa, no tenían planes ni recursos para enfrentar un desastre de tal magnitud. Grupos de vecinos, improvisados como brigadas, luchaban con cubos de agua extraída de fuentes públicas y pozos privados, pero el fuego avanzaba más rápido de lo que podían contenerlo. Muchos, resignados, se limitaban a huir, mientras otros saqueaban casas abandonadas, en una explosión de caos y violencia que solo intensificaba la catástrofe. En el epicentro del desastre comenzaron a propagarse rumores como llamas invisibles. Algunos decían que se había visto a hombres provocando incendios deliberadamente en ciertos puntos, impidiendo que el fuego fuera contenido. Otros afirmaban que fuerzas ocultas, quizá por orden del propio emperador, tenían interés en ver Roma destruida. La desinformación, como siempre en tiempos de calamidad, era un combustible tan potente como la madera y el heno de las viviendas incendiadas. Mientras la noche parecía interminable, con el cielo en llamas y la ciudad al borde del colapso, una pregunta comenzaba a formarse, silenciosa y terrible, en los corazones de los sobrevivientes y en la memoria colectiva que siglos después aún intentaría descifrar los acontecimientos de aquella madrugada. ¿Fue el incendio un accidente, un acto divino o la manifestación perversa de una voluntad humana? Así comenzaba lo que sería recordado como el Gran Incendio de Roma, una tragedia sin precedentes que en pocos días transformaría la capital del mundo en un mar de ruinas humeantes y daría origen a una de las acusaciones más persistentes y controvertidas de la historia, la de que Nerón, el emperador artista, habría ordenado la destrucción de su propia ciudad. El fuego que nació tímido en el corazón del Circo Máximo se transformó rápidamente en un monstruo indomable que devoró Roma con una furia incesante durante 6 largas y aterradoras noches. Durante ese periodo, la ciudad, que durante siglos había parecido invulnerable, se vio reducida a un montón de escombros, brasas y lamentos
mientras las llamas danzaban bajo un cielo encarnado, teñido por el humo y la desesperación. Los vientos, cómplices involuntarios de la tragedia, impulsaban el incendio de barrio en barrio, como si fueran antiguos dioses, enfurecidos por la arrogancia humana, soplando destrucción sobre una metrópolis que, hasta entonces, jamás había conocido una calamidad de tal magnitud. De los 14 distritos que componían la ciudad, 3 fueron completamente arrasados, mientras que otros 7 sufrieron daños graves e irreparables. Las zonas más pobres, compuestas por insulaes superpobladas, fueron las primeras en sucumbir, con sus frágiles edificios de madera colapsando bajo el abrasador calor. Las noches, que antes se acunaban con el murmullo de las tabernas y el eco de los carros sobre las calles de piedra, se convirtieron en un infierno incesante. Hombres, mujeres y niños huían en todas direcciones, llevando lo que podían: pequeños cofres con monedas, estatuillas de los dioses lares, mantos o simplemente sus propias vidas. La vía sacra, la Apia y la Flaminia, que antaño conducían legiones y procesiones triunfales, ahora eran tomadas por multitudes en pánico, desplazándose bajo el resplandor de las llamas que avanzaban con una velocidad asombrosa, saltando sobre tejados, invadiendo patios y corroyendo cimientos. El fuego no distinguía lo profano de lo sagrado. Templos venerados durante siglos, como el de Júpiter Estator y el de Vesta, cedieron ante las llamas, mientras foros, arcos triunfales y basílicas colapsaban bajo el calor insoportable. Incluso los monumentos más robustos, erigidos en piedra, sucumbieron con sus columnas agrietadas, sus frontones derrumbados y sus interiores transformados en cavernas de carbón y ceniza. Los relatos narran que ante la magnitud de la destrucción, muchos romanos impotentes contemplaban en silencio la ruina de su ciudad. Otros lloraban y algunos, desesperados, se arrojaban al fuego, prefiriendo la muerte inmediata a la lenta agonía provocada por el derrumbe de los edificios o por la asfixia causada por el espeso humo que flotaba sobre Roma como un manto fúnebre. En medio del caos no faltaron episodios de brutalidad y egoísmo. Saqueos perpetrados por grupos que, protegidos por el desorden, invadían casas abandonadas y se llevaban joyas, provisiones y obras de arte, mientras los patricios intentaban, con sobornos y escoltas armadas, garantizar el rescate de sus bienes y de sus familias. La solidaridad cedía espacio al instinto de supervivencia, y Roma, que tantas veces había celebrado su civilización superior, se veía reducida a su esencia más cruda y animal. En aquellos días de fuego incesante, las legiones estacionadas cerca de la ciudad intentaron ayudar en la lucha contra las llamas, pero los intentos resultaron inútiles. No existían, como en los tiempos modernos, brigadas de bomberos organizadas, ni bombas de agua, ni equipos de protección. Los esfuerzos consistían en crear cortinas de demolición, destruyendo casas y bloqueando calles para contener el avance del fuego, pero muchas veces estas medidas solo agravaban la desesperación de la población, que veía sus viviendas destruidas preventivamente, sin ninguna garantía de salvación. Mientras tanto, el Tíber, que tantas veces había servido como vía de transporte y fuente de vida para la ciudad, se convertía ahora en una ruta de escape. Barcos improvisados transportaban familias enteras hacia las orillas opuestas, y miles de romanos se agolpaban en los campos del Vaticano y en las colinas más alejadas, observando, aterrorizados, el macabro espectáculo de la destrucción de su patria, con el fuego pintando el horizonte y el aire impregnado de hollín, cenizas y lágrimas. 6 días y 7 noches transcurrieron bajo el dominio de las llamas, hasta que, exhausto de su propia furia, el fuego comenzó a debilitarse, vencido no por los hombres, sino por el agotamiento de su propio combustible. La ciudad había sido consumida. Cuando finalmente las últimas llamas se extinguieron y el humo comenzó a disiparse, lo que quedó fue un panorama desolador. Barrios enteros transformados en desiertos de ruinas, cadáveres calcinados entre escombros humeantes, monumentos históricos pulverizados y una población paralizada por el dolor y la perplejidad. En ese escenario de devastación, Roma parecía, por primera vez en siglos, mortal.
La capital, que había resistido invasores, conspiraciones y rebeliones internas, yacía ahora abatida por un enemigo invisible, despiadado y quizás humano, el fuego. Y como un espectro que flotaba sobre las ruinas, comenzaba a extenderse la pregunta que moldearía el imaginario colectivo durante los milenios siguientes. ¿Quién fue el responsable de semejante cataclismo? ¿El azar, la ira divina o el propio emperador? Mientras Roma ardía, consumida por llamas que parecían no extinguirse nunca, el emperador Nerón, señor supremo del imperio más vasto y poderoso de la antigüedad, se convertía, voluntaria o involuntariamente, en el protagonista silencioso de 1900, uno de los episodios más controvertidos de la historia. La pregunta que resuena desde entonces, reverberando por los corredores de la historiografía y los escenarios de la cultura popular, es esta: ¿dónde estaba Nerón cuando Roma ardía? Y, más aún, ¿qué hacía mientras las llamas destruían la ciudad que personificaba el poder y la gloria de su gobierno? Los relatos de las fuentes antiguas, especialmente los de Tácito, Suetonio y Dion Casio, están marcados por ambigüedades, rumores y, posiblemente, prejuicios políticos y morales. Algunos afirman que Nerón se encontraba en la ciudad portuaria de Antium, su lugar de nacimiento, a unos 60 kilómetros de Roma, cuando recibió la noticia del incendio. Otros sostienen que estaba en Roma, contemplando impasible o, peor aún, extasiado, las llamas que devoraban la metrópolis. El episodio más infame, inmortalizado sobre todo por la tradición popular, es el de la imagen de Nerón apostado en lo alto de su residencia imperial, tocando la lira y cantando versos sobre la destrucción de Troya, mientras su propia ciudad se consumía en llamas. Esta escena evocadora y dramática se ha grabado indeleblemente en el imaginario occidental. El emperador artista, ajeno al sufrimiento del pueblo, entregado a la estética del desastre, indiferente ante la tragedia real. Sin embargo, tal imagen es probablemente más una construcción literaria que un registro fáctico. Según Tácito, considerado una de las fuentes más fiables, Nerón, al enterarse del incendio, se apresuró a regresar a Roma y, una vez en la ciudad, no permaneció inactivo. Por el contrario, se dice que organizó personalmente operaciones de socorro y refugio para las víctimas, abriendo sus propios jardines y palacios, como los del Campo de Marte y el Palatino, para albergar a los damnificados. Además, ordenó la distribución de suministros como grano y ropa, en un intento de aliviar el sufrimiento de la población y restaurar, al menos parcialmente, el orden público. Estas acciones, sin embargo, no impidieron que comenzaran a circular rumores de forma insidiosa y devastadora. La magnitud misma de la tragedia, sumada a la personalidad excéntrica e impopular del emperador entre la aristocracia y el Senado, alimentó las sospechas de que Nerón no solo podría haberse omitido ante el incendio, sino, peor aún, haberlo provocado deliberadamente. El motivo habría sido, según tales rumores, la intención de reconstruir Roma según sus propios designios, transformando la antigua y caótica ciudad en una metrópolis monumental, con amplias avenidas, nuevos edificios y, sobre todo, suficiente espacio para erigir su creación más ambiciosa, la Domus Aurea, el Palacio Dorado. Los cronistas se dividen. Algunos apuntan que la rapidez y la escala de los proyectos arquitectónicos posteriores al incendio serían prueba de una premeditación, mientras que otros argumentan que tales iniciativas fueron simplemente una respuesta necesaria a la destrucción casi total de la ciudad. Lo cierto es que, desde aquellos días ardientes, Nerón ha sido visto simultáneamente como el posible incendiario y como el benefactor que socorrió a su pueblo en medio de la calamidad. Mientras la ciudad aún humeaba, el emperador recorrió personalmente las ruinas, quizás en busca de inspiración artística, quizás para evaluar los daños y orientar la reconstrucción. Según algunas fuentes, lloró al ver los templos destruidos y los barrios reducidos a cenizas. Según otras, lo contempló con frialdad, ya arquitectando la nueva Roma que se alzaría sobre los escombros de la vieja. En el centro de este entramado de relatos contradictorios emerge la figura compleja de Nerón, un hombre obsesionado con el arte y la gloria, capaz de gestos de generosidad pública, pero también
de actos de crueldad. Un gobernante que, al mismo tiempo, amaba y temía a su pueblo. Un emperador que, para unos, fue víctima de calumnias y para otros, símbolo del despotismo autodestructivo. Así, mientras las brasas aún ardían bajo las piedras milenarias de Roma, la imagen de Nerón, ya fuera como salvador o como incendiario, comenzaba a fijarse en el tejido de la memoria histórica, destinada a inflamar, durante siglos y milenios, los debates sobre su verdadera responsabilidad en la mayor tragedia urbana de la antigüedad. Cuando las últimas llamas se extinguieron y Roma emergió de su calvario como una ciudad mutilada, cubierta de cenizas y silencios sepultados, una necesidad humana y política se impuso con la fuerza inevitable de un destino: encontrar un culpable. El incendio no podía simplemente ser fruto del azar o de la negligencia. Su dimensión y ferocidad clamaban por una explicación, y para muchos, la figura de Nerón parecía ajustarse de manera siniestra a ese vacío ardiente dejado por las llamas. En medio de las ruinas humeantes y de las multitudes desplazadas que vagaban entre los escombros, los rumores cobraban fuerza, como brasas ocultas bajo la ceniza. Se decía que el emperador, ávido de espacio para concretar sus fantasías arquitectónicas, había ordenado incendiar la ciudad que gobernaba. La coincidencia entre la destrucción y el posterior inicio de las obras de su colosal Domus Aurea reforzaba para muchos la idea de que la tragedia fue premeditada, un acto deliberado de arrogancia e inhumanidad. Tácito, en su crónica implacable, observa que, aunque no se puede afirmar con certeza que Nerón haya ordenado el incendio, tampoco se puede ignorar que las sospechas fueron alimentadas por la conducta del propio emperador. Su pasión por reconstruir, su desprecio por la arquitectura tradicional de Roma, su ansia por dejar una marca indeleble y artística en la ciudad, todo parecía converger para que el incendio fuese visto no como un accidente, sino como una obra, aunque criminal, de su voluntad. Consciente del peligro que esas acusaciones representaban para su imagen y su autoridad, Nerón reaccionó con una frialdad estratégica. Buscó rápidamente un chivo expiatorio que desviara la furia y el odio populares de su persona. La elección recayó sobre un grupo pequeño, marginado y ampliamente incomprendido: los cristianos. Aún una secta oscura dentro del mosaico religioso romano, los seguidores de Cristo eran vistos con desconfianza y repulsión por la mayoría de la población. Su negativa a participar en los cultos tradicionales, su rechazo a adorar a los dioses del Estado y su práctica de ritos privados envueltos en misterio alimentaban los peores prejuicios. Para muchos romanos, los cristianos eran ateos, subversivos y potencialmente peligrosos. Así, nada más conveniente que atribuirles a ellos la responsabilidad del incendio. Nerón ordenó una persecución implacable. Cristianos fueron arrestados en masa, muchos interrogados bajo tortura para que confesaran el supuesto crimen y delataran a otros miembros de la comunidad. Las ejecuciones siguieron con una crueldad calculada, diseñada para satisfacer tanto el deseo popular de venganza como la necesidad del emperador de reafirmar su autoridad. En espectáculos organizados en los jardines del Palatino, los cristianos eran crucificados, envueltos en pieles de animales y lanzados a las fieras, o de manera aún más macabra, atados a postes y quemados vivos al caer la noche, transformados en antorchas humanas que iluminaban los banquetes del emperador. La visión de estas muertes atroces fue registrada con horror por Tácito, quien, a pesar de su antipatía hacia los cristianos, no dejó de condenar la brutalidad de los castigos. Estos eventos marcaron el inicio del martirio cristiano en Roma, transformando a los perseguidos en símbolos de resistencia espiritual y, posteriormente, en santos venerados por millones. La sangre derramada en los jardines de Nerón regó las raíces de una fe que siglos después se convertiría en la religión dominante del imperio que ahora los perseguía. Pero más allá de la tragedia de las víctimas, la acusación contra los cristianos sirvió, sobre todo, como una cortina de humo para encubrir la figura de Nerón. Durante un tiempo, logró aplacar los ánimos populares y alejar las sospechas más graves. Sin embargo, el gesto revelaba más que una táctica política.
demostraba hasta qué punto el emperador estaba dispuesto a instrumentalizar el miedo y el prejuicio para preservar su poder. Así, la culpa por el incendio fue transferida de forma eficiente a los cristianos, mientras Nerón proseguía con sus planes de reconstrucción y magnificencia. No obstante, la duda, una semilla arrojada entre las cenizas, jamás se extinguiría. Hasta hoy, permanece incandescente en la memoria de la humanidad. ¿El verdadero incendiario de Roma fue el emperador, el azar o la propia necesidad histórica de transformación? De las cenizas, Roma se alzó una vez más, como tantas veces a lo largo de su historia, pero esta vez no solo como una ciudad reconstruida, sino como una visión radicalmente nueva, moldeada por la férrea voluntad y la grandiosa imaginación de un solo hombre, Nerón. El emperador, a quien tantos acusaban de haber iniciado el fuego, ahora se presentaba como el arquitecto de la resurrección urbana, promoviendo una reforma que alteraría para siempre el perfil de la capital del imperio y con ella los propios fundamentos del urbanismo romano. La reconstrucción de Roma tras el incendio no fue una mera reposición de las estructuras perdidas, sino un proyecto ambicioso, impregnado de una visión estética y funcional revolucionaria para su época. Se ordenó que los nuevos edificios se levantaran en piedra u otros materiales resistentes al fuego, abandonando, siempre que fuera posible, la madera y las técnicas constructivas que habían demostrado ser tan vulnerables. Las calles, antes estrechas, tortuosas y propicias para la propagación de incendios, fueron ensanchadas, rectificadas y orientadas según una lógica más racional, permitiendo una mayor circulación de aire y reduciendo los riesgos de futuras tragedias similares. Fue en este contexto que el emperador inició la realización de su obra más célebre y controvertida, la Domus Aurea, la Casa Dorada, erigida sobre una vasta extensión de terreno que, antes del incendio, estaba ocupada por barrios enteros y por la aristocracia romana. La Domus Aurea no era simplemente un palacio, sino un colosal complejo arquitectónico que incluía jardines, lagos artificiales, pórticos monumentales y salones decorados con mármoles raros y pinturas exuberantes. La grandiosidad del proyecto escandalizó a la élite romana. Muchos veían en esa construcción la confirmación de sus peores sospechas, que el incendio había sido, de hecho, provocado para abrir espacio al delirio megalomaníaco del emperador. La extensión del palacio, que se decía ocupaba un área de más de 50 hectáreas, parecía un insulto a los miles de ciudadanos que habían perdido sus hogares y sus vidas en la reciente tragedia. Sin embargo, para Nerón y sus partidarios, la Domus Aurea era más que un símbolo de poder, era la materialización de una nueva concepción de Roma, ya no una ciudad de agrupamientos caóticos, sino una metrópoli digna del esplendor imperial. El palacio fue adornado con audaces innovaciones arquitectónicas, como la célebre sala octogonal giratoria, que se movía lentamente para seguir el curso del sol, y revestido con oro, piedras preciosas y estucos que reflejaban la luz como si el propio palacio fuera una estrella terrestre. Al mismo tiempo, Nerón no dejó de promover medidas que, al menos en apariencia, beneficiaban a la población. Se implementaron regulaciones urbanísticas, estableciendo normas para la altura de las nuevas construcciones y creando sistemas de protección contra incendios. Se abrieron plazas públicas y corredores de seguridad entre los edificios, mientras se planificaban nuevos acueductos y depósitos de agua para garantizar suministros en casos de emergencia. La nueva Roma de Nerón, por tanto, nació bajo el signo de la dualidad. Por un lado, representaba un avance arquitectónico y urbanístico sin precedentes. Por otro, se convertía en un monumento viviente al ego imperial, planteando cuestionamientos éticos y políticos que atravesarían los siglos. Muchos romanos empezaron a considerar la ciudad no como la patria común, sino como el escenario privado de la voluntad de un solo hombre. Y así, de las ruinas del antiguo tejido urbano, surgió una Roma transformada, más ordenada, más monumental, pero también quizás más fría y menos orgánica, como un grandioso teatro en el que el propio emperador desempeñaba incesantemente su papel favorito, el de creador absoluto. Las piedras limpias y alineadas,
los foros reconstruidos, los nuevos arcos y amplias avenidas. Todo parecía proclamar no solo la superación del desastre, sino el intento, casi desesperado, de reescribir la memoria de la tragedia, borrando, junto con los escombros, las sospechas que flotaban sobre Nerón. Sin embargo, ni siquiera las columnas de mármol más brillantes pudieron obliterar las cicatrices invisibles que dejó el fuego, ni silenciar las voces que, bajas y obstinadas, continuaban preguntando: ¿y si, detrás de toda esa belleza, residía la mano culpable del propio restaurador? Así, la nueva Roma de Nerón se convirtió, al mismo tiempo, en obra de reconstrucción y monumento a la duda, un legado ambivalente que, como tantas otras creaciones humanas, mezclaba progreso y tragedia, arte y destrucción, redención y culpa. A medida que las piedras de la nueva Roma se asentaban y las cenizas comenzaban lentamente a ceder espacio a los mármoles relucientes y los jardines geométricos, Nerón, consciente del poder invisible de la imagen y de la narrativa, emprendió una meticulosa y sofisticada campaña de propaganda imperial. Más que reconstruir la ciudad devastada, era necesario reconstruir la confianza, la lealtad y, sobre todo, la memoria del pueblo romano sobre su emperador. En un imperio que, aunque vasto y poderoso, aún carecía de los instrumentos modernos de comunicación de masas, la propaganda se realizaba a través de otros medios, igualmente eficaces: monumentos, monedas, espectáculos y la propia arquitectura. Cada columna erigida, cada avenida ensanchada, cada acueducto restaurado, se convertía en un testimonio silencioso, pero elocuente, de la generosidad y la competencia del emperador. Y así Nerón aparecía representado en las monedas acuñadas tras el incendio como el Pune Restitutor Urbis, el restaurador de la ciudad, con la cabeza laureada, símbolo de la victoria no sobre enemigos extranjeros, sino sobre el caos y la destrucción interna. Además, la propaganda se desplegó en una secuencia de grandiosos espectáculos públicos. Juegos, carreras de cuadrigas y festivales de música y poesía se organizaban no solo para entretener a la población exhausta, sino también para reforzar la imagen del emperador como patrón de las artes, amigo del pueblo y defensor de la Romanitas, la esencia de la civilización romana. Nerón, más que cualquier emperador antes que él, entendió el poder político del espectáculo, que así, cuando subía a los escenarios improvisados, vestido como un trágico griego, entonando canciones o declamando poemas, no lo hacía solo como artista, sino como soberano, delimitando su autoridad no mediante la espada o el decreto, sino a través de la admiración estética y la emoción compartida. Esta performance política, sin embargo, generaba reacciones ambiguas. Mientras el pueblo de las clases populares, en gran parte, veía con entusiasmo y simpatía al emperador que se mezclaba con los artistas y ofrecía fiestas colosales, la aristocracia y el Senado consideraban tales actitudes una afrenta a la dignidad imperial y a la tradición romana. En las artes plásticas y en la arquitectura, el mismo principio guiaba sus acciones. La monumental Domus Aurea no era solo un palacio privado, sino una afirmación estética de poder. Las pinturas de paisajes idílicos, las bóvedas adornadas con oro y piedras preciosas, los salones donde la luz natural penetraba de forma calculada, todo transmitía la idea de un emperador que trascendía la mera administración política y se situaba como un demiurgo, un creador que moldeaba no solo la ciudad, sino la propia experiencia sensorial de quienes la habitaban. Sin embargo, detrás de esta cuidadosa construcción de la imagen, el resentimiento y la sospecha permanecían latentes. La propaganda imperial, por más eficiente que fuera, no logró borrar completamente los rumores de que el incendio fue obra del propio Nerón. Peor aún, para muchos la ostentación de las nuevas obras, especialmente la Domus Aurea, se convertía en una provocación, un recordatorio constante de la tragedia que privó a miles de romanos de sus hogares para que el emperador pudiera erigir su palacio dorado. Los escritores de la época y de la posteridad, sobre todo los historiadores senatoriales como Tácito y Suetonio, reforzaron esta percepción, delineando el retrato de un emperador ególatra, insensible y estéticamente obsesionado,
que se preocupaba más por la grandiosidad de sus obras y la perfección de sus actuaciones que por el bienestar efectivo de sus súbditos. Así, incluso los gestos de generosidad y las reformas urbanísticas terminaron siendo leídos por muchos como intentos cínicos de autopromoción y manipulación simbólica. Pero cabe considerar que Nerón también supo cultivar una base popular sólida. Para las capas más humildes, que rara vez tenían voz en la historiografía oficial, el emperador que organizaba fiestas, distribuía alimentos y creaba nuevas infraestructuras bien podía ser visto como un benefactor. La tensión entre estas diferentes percepciones de Nerón, el déspota estético o el emperador del pueblo, es, aún hoy, uno de los aspectos más fascinantes de su figura histórica. Así, mientras Roma se recompuso físicamente, su memoria y su narrativa política fueron moldeadas hábilmente por la propaganda imperial. Pero, como las brasas ocultas que resisten al tiempo y al viento, las sospechas no se extinguieron, preparando el terreno para los episodios que, pocos años después, marcarían la trágica caída de Nerón y el fin de la dinastía Julio-Claudia. El incendio de Roma, más que una catástrofe urbana o una tragedia humanitaria, se consolidó en la historia como un punto de inflexión que redefinió, de manera profunda y multifacética, los rumbos políticos, religiosos y culturales, no solo de la capital del imperio, sino de toda la civilización romana. Su legado no se restringió a los escombros calcinados ni a las avenidas ampliadas. Se extendió, como una cicatriz invisible, sobre el imaginario colectivo, sobre las relaciones de poder y, sobre todo, sobre las creencias que moldearían el alma de Occidente. Políticamente, el incendio consolidó un nuevo paradigma en la relación entre el emperador y la ciudad. La figura de Nerón, que hasta entonces transitaba entre la admiración popular y el desprecio aristocrático, pasó a estar definitivamente asociada a una idea de poder personalista, estetizado y para muchos irresponsable. La reconstrucción de Roma, aunque técnicamente avanzada y visionaria, fue interpretada como la imposición de la voluntad imperial sobre la tradición, un gesto de arrogancia que sacrificaba la memoria de la vieja ciudad en favor de la vanidad de un solo hombre. Al mismo tiempo, el incendio acentuó las tensiones ya existentes entre el poder central y los sectores senatoriales y aristocráticos. La remodelación urbana y la edificación de la Domus Aurea fueron vistas como símbolos claros de la centralización del poder en manos del emperador, erosionando aún más los resquicios de la República y transformando Roma, de una ciudad de ciudadanos, en un escenario bajo el dominio absoluto del princeps. A partir de este episodio, la imagen del emperador como único artífice del destino romano se hizo aún más pronunciada, allanando el camino para formas de gobierno cada vez más autocráticas. En el ámbito religioso, el impacto fue igualmente profundo y duradero. La persecución de los cristianos, desencadenada como respuesta al incendio, marcó el primer gran episodio de represión sistemática contra esta comunidad emergente. El martirio de innumerables cristianos, muchos de los cuales serían posteriormente canonizados, transformó el suelo romano en un campo sagrado de testimonio y sufrimiento, dando origen a una tradición de resistencia espiritual que alimentaría el crecimiento y la consolidación del cristianismo en los siglos siguientes. Este episodio evidenció además la vulnerabilidad de las minorías religiosas en el seno del imperio y la disposición del poder imperial a manipularlas como instrumentos de contención social y política. La persecución de los cristianos en Roma, bajo Nerón, inauguró un ciclo de violencia e intolerancia que se repetiría en distintos grados e intensidades hasta la conversión de Constantino, más de 2 siglos después. Así el incendio, lejos de sofocar esta nueva fe, acabó fortaleciéndola, proporcionándole mártires, mitos y una narrativa de victoria sobre la opresión. Culturalmente, el incendio y la subsiguiente reconstrucción alteraron para siempre la estética y la organización urbanística de Roma. La concepción de calles más anchas, edificaciones resistentes al fuego y espacios públicos mejor distribuidos fueron legados concretos que influyeron en la planificación urbana en todo el imperio, sirviendo de modelo para otras ciudades y provincias. La Domus Aurea,
con su audacia arquitectónica y decorativa, aunque posteriormente repudiada y en parte destruida tras la muerte de Nerón, ejerció una influencia duradera sobre el arte y la arquitectura romanas, anticipando estilos y técnicas que serían perfeccionados en los siglos siguientes. En el plano simbólico, el incendio se cristalizó como metáfora de la fragilidad del orden humano ante el caos, de la transitoriedad de la gloria y de la inevitabilidad de la ruina, temas que, más tarde, serían retomados por poetas, historiadores y artistas como lecciones sobre la naturaleza del poder y de la civilización. La imagen de Roma consumida por las llamas pasó a habitar el inconsciente colectivo, ora como advertencia contra los excesos de la ambición, ora como símbolo del eterno renacimiento de la urbe, siempre capaz de resurgir, más bella y más fuerte, de sus propias cenizas. El nombre de Nerón, a su vez, jamás se desvinculó del incendio. Para muchos fue el incendiario, el tirano que sacrificó su ciudad a la vanidad. Para otros, un gobernante injustamente acusado, víctima de las circunstancias y de una tradición historiográfica hostil. Lo cierto es que el episodio definió su reputación para siempre, transformándolo en uno de los arquetipos históricos más ambiguos y fascinantes. Al mismo tiempo, artista y criminal, creador y destructor, mártir de la propia leyenda que lo sofocó. Así, el legado del incendio trascendió el evento físico para convertirse en un acontecimiento civilizacional, cuyas repercusiones moldearon la política, la religión y la cultura de Roma y del mundo romano. Hasta hoy, al contemplar las ruinas del imperio o al evocar el nombre de Nerón, no es solo el fuego lo que recordamos, sino las profundas y duraderas consecuencias que provocó en una ciudad y en una humanidad siempre divididas entre el deseo de construir y la pulsión inevitable de destruir. El incendio de Roma, trascendido en memoria, se transformó en mito, y con él, la figura de Nerón dejó de pertenecer únicamente al ámbito de la historia para ingresar en el ambiguo panteón de personajes cuya esencia es continuamente reinterpretada al compás de las épocas, las ideologías y las sensibilidades. Desde las primeras crónicas hasta las manifestaciones más recientes de la cultura popular, el juicio sobre Nerón ha oscilado entre la condena inflexible y la reevaluación humanizada, dibujando un retrato en el que las líneas de culpa e inocencia, de locura y genialidad, de barbarie y civilización, se entrelazan de forma indisoluble. Los historiadores de la antigüedad como Tácito, Suetonio y Dion Casio nos legaron los relatos que fundamentaron la versión tradicional de la culpa imperial. Nerón, como el incendiario, el artista depravado que, insensible al dolor de su pueblo, transformó una tragedia urbana en espectáculo estético, tocando su lira mientras la ciudad ardía. Esta imagen, poderosa y cinematográfica, se ancló de tal manera en la imaginación colectiva que resistió durante siglos cualquier contestación, perpetuándose como símbolo del gobernante que, entregado a los excesos de la vanidad y del poder absoluto, es capaz de sacrificar su propia patria para satisfacer sus caprichos. Sin embargo, los propios fundamentos de esta narrativa son hoy objeto de una creciente revisión historiográfica. Muchos estudiosos contemporáneos señalan las ambigüedades, contradicciones e intereses políticos presentes en las fuentes antiguas, reconociendo en ellas no solo relatos históricos, sino también discursos moldeados por las circunstancias y los resentimientos de la élite senatorial, que vio en Nerón a un tirano y destructor de las tradiciones republicanas. Arqueólogos e historiadores modernos destacan que los incendios de gran magnitud eran eventos relativamente comunes en Roma, dadas las precarias condiciones urbanísticas y el clima seco del verano mediterráneo. La magnitud del desastre de 64 después de Cristo, aunque excepcional, pudo haber resultado de la conjunción de factores naturales y humanos, más que de una conspiración imperial. Además, las medidas de asistencia a las víctimas y de reconstrucción de la ciudad emprendidas por Nerón indican para algunos no la frialdad calculada del culpable, sino la acción pragmática de un gobernante ante una calamidad. Así, la figura de Nerón comienza a ser contemplada bajo una luz más compleja, no solo como el monstruo incendiario de la tradición, sino como un emperador singular,
profundamente marcado por su pasión por las artes, por la búsqueda de innovación y por la ruptura con los patrones de su tiempo. La Domus Aurea, otrora símbolo de la locura megalomaníaca, es hoy reconocida como una obra maestra de la arquitectura romana, anticipando soluciones estéticas que influyeron decisivamente en los desarrollos posteriores. En la cultura popular, sin embargo, la imagen arquetípica de Nerón persiste. Sigue siendo representado como el loco que tocaba mientras Roma ardía, como el villano que consumó la tragedia máxima del imperio. El cine, la literatura y las artes visuales han perpetuado esta visión que por su fuerza simbólica trasciende los matices de la crítica histórica. La escena del emperador entonando canciones mientras el fuego devora su ciudad se ha convertido en una metáfora universal de la insensatez y la crueldad del poder, evocada en distintos contextos siempre que se pretende denunciar al gobernante que, indiferente a la destrucción, se complace con el espectáculo de su propia gloria. Y sin embargo, también hay quienes ven en la trayectoria de Nerón el retrato trágico del artista incomprendido, cuya sensibilidad y aspiración a la belleza colisionaron violentamente con las brutales exigencias del poder político y con las expectativas de una sociedad profundamente conservadora. Su vida, entonces, podría leerse no como un drama de pura villanía, sino como una tragedia griega en la que la aibris, el desmesurado, condujo inevitablemente a la caída. Así, entre el mito y la historia, entre la condena y la rehabilitación, Nerón continúa habitando el imaginario humano como un enigma insoluble, una llama que jamás se extingue, oscilando eternamente entre la luz creadora y el fuego destructor. El juicio de Nerón, iniciado bajo los cielos enrojecidos de la Roma incendiada, permanece abierto, reflejando, más que los hechos de un tiempo remoto, las cuestiones y dilemas que, aún hoy, acechan la relación entre el poder, la responsabilidad y la memoria. De las cenizas que se enfriaron bajo el peso del tiempo y de los escombros que, un día, se alzaron como testigos silenciosos de la destrucción, Roma renació, no por primera vez, ni por última, porque Roma, más que piedra y argamasa, es un principio, una idea indomable que, como el fénix de la mitología, se consume en fuego solo para, desde su propio calor, forjarse más fuerte, más bella, más eterna. El incendio del año 64 después de Cristo, que parecía a los ojos de quienes lo vivieron el fin del mundo, fue en verdad solo otra metamorfosis en una larga y continua secuencia de renacimientos. La ciudad que la llama devoró no desapareció, se transformó. La madera incendiada dio lugar a la piedra sólida, los callejones laberínticos a avenidas ordenadas, los barrios apilados a plazas abiertas al aire y a la luz. Roma se alzó de sus ruinas con la dignidad de quien conoce la precariedad de todas las cosas humanas, pero también con la certeza de su propia permanencia. Y bajo los cielos limpios que sucedieron al humo, se construyeron nuevos foros, se consagraron nuevos templos y nuevos emperadores desfilaron con sus legiones por los arcos triunfales. El tiempo siguió su curso, indiferente al dolor pasado, pero atento a la lección inscrita en las piedras, que toda gloria es transitoria y toda ruina, potencial de renacimiento. Más allá de la reconstrucción material, el incendio legó a Roma y al mundo una narrativa sobre la fragilidad del orden humano y la resistencia de las culturas que saben reinventarse. Las llamas que devoraron casas, monumentos y vidas también incineraron antiguas certezas, abriendo espacio para nuevas concepciones de ciudad, de poder y de memoria. Y así, Roma se perpetuó no solo como capital de un imperio, sino como el símbolo supremo de la capacidad humana de recomenzar. Por eso, al caminar hoy entre las ruinas del foro, al contemplar los vestigios de las termas y de los acueductos, al tocar las columnas partidas que atestiguaron la furia de las llamas y la paciencia de la reconstrucción, no se debe ver solo decadencia, sino también la victoria silenciosa de la permanencia sobre la destrucción. Roma ardió, sí, pero Roma no se extinguió, nunca se extinguirá, porque mientras haya memoria, mientras haya voz que evoque su nombre, mientras haya piedra sobre piedra, o siquiera el recuerdo de ellas, Roma será eterna.
Así termina esta narrativa, como Roma nunca termina, renaciendo siempre, bajo nuevas formas, nuevos imperios, nuevos incendios y nuevos renacimientos. Porque Roma no es, nunca fue y jamás será solo un lugar. Roma es un tiempo que se niega a pasar.